Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le contestó: está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para entender el Evangelio que acabamos de escuchar, primero tenemos que situar este relato como un acontecimiento histórico. Aquí Jesús no nos está contando algo, sino que el evangelista, Lucas en este caso, porque también este relato está en los otros evangelistas, pues cuenta algo que ocurrió. Y también aquí debemos preguntarnos, quizás es lo más importante, ¿para qué ocurrió esto? ¿Por qué Cristo quiso que esto quedara en la mente de los discípulos, en la memoria, y que después se pudiera transmitir con mucho detalle? Porque hay mucho detalle en este relato. El contexto es el siguiente: Jesús todavía no ha empezado a predicar. Podemos decir que a Jesús casi no se lo conoce. Es cierto que ha habido un acontecimiento antes, que fue el bautismo en el río Jordán, y entonces en ese bautismo mucha gente escuchó a Juan y escuchó que Juan lo señalaba a como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Jesús prácticamente es desconocido. Jesús todavía no ha empezado a predicar, no ha empezado a decirle a la humanidad aquello que la palabra. Entonces, esto sucede antes Jesús de empezar esa misión, antes de empezar su ministerio. Dice el Evangelio que lleno del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo es el que lo empuja, lo lleva hacia el desierto, y allí es tentado por el diablo. Aquí Jesús ya, el relato mismo nos deja en claro pues la existencia del diablo. Jesús quiso ser tentado por el diablo. No quiso en el sentido que permitió que el diablo lo tentara.
texto y este acontecimiento, junto con el texto de la tentación y pecado, ¿no?, de Adán y Eva, yo creo que son los textos más útiles para la vida. Es difícil encontrar otros textos que nos muestren de modo más claro la lucha entre el bien y el mal. En Adán y Eva se nota la caída, la derrota, cómo el mal derrota a la persona, cómo lo engaña, el engaño, la mentira. En esta se nota, se señala cómo Cristo derrota a la mentira, al mal. Nos enseña cómo vencer una tentación. Y cuando hablamos de tentación, hoy en día la publicidad, el cine, cuando habla de tentación, pues te pone un pastel de chocolate o alguna cosa así, dice la tentación. El mundo no entiende de esto, pero tentación, al fin, es lo más grave, podemos decir, y horrendo que existe, porque la tentación es siempre el inicio de una desgracia. Cuando nos preguntamos por qué esta familia o este matrimonio se rompió, por qué esa familia, por qué esos niños sufren, todo empezó por tentaciones. Y esas personas, con su libertad, fueron cediendo a tentaciones que son invitaciones a algo que no es correcto, fueron cediendo hasta que después se cae en eso. Es decir, ninguna persona se vuelve mala de un día para otro. Todo empieza con pequeños pasos. Y esos pequeños pasos, ¿cómo empiezan? Con una tentación, con una invitación, una mala amistad, un mal pensamiento que te viene a la cabeza. Es decir, todas las mayores desgracias que sufre una persona, digamos por su culpa, empiezan con tentaciones. Por eso la tentación es algo muy importante. Y para la educación y para la vida, pues esto debería ocupar un lugar central en la educación de los hijos, por ejemplo, ¿no? Por eso Jesús nos ha dejado, a través de los evangelistas, Dios nos ha dejado muy claro esto. No vamos a analizar cada una de las tentaciones, pero solamente miremos cómo, en qué momento se acerca el diablo a Jesús. Aquí tenemos que recordar algo que es de la doctrina cristiana. ¿Cuáles son los enemigos de nuestra salvación? Hay 3. Esto ha sido siempre doctrina de toda la historia de la Iglesia. 3 enemigos. El primer enemigo, podemos ponerlo entre comillas, pero somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque traemos una naturaleza que está herida, una naturaleza que a veces no está inclinada al bien. Digamos, no estamos inclinados al esfuerzo, al sacrificio, más bien estamos inclinados a la comodidad. Ya nuestra naturaleza ya viene, podemos decir, torcida por el pecado original, ¿no? Eso es una experiencia de todo ser humano. Y el trabajo del ser humano es justamente el trabajo espiritual, es enderezarse hacia Dios, enderezarse hacia el buen camino. Entonces, el primer enemigo, que lo ponemos entre comillas, del alma, de la salvación del alma, es el ser humano. Somos nosotros mismos. Por tanto, a veces no hay que echarle la culpa al diablo, a veces somos nosotros y el diablo no ha hecho nada. Segundo enemigo, pues el mundo, la mentalidad del mundo, toda una mentalidad contraria al cristianismo, contraria a lo que dice Cristo. Y el tercer enemigo, claro que es el espíritu del mal, que es el diablo. Pero esto hay que tenerlo en cuenta, son esos 3 enemigos y es nuestra lucha en esta vida va contra estos 3 enemigos. Jesús aquí nos enseña a
cómo actúa uno de esos enemigos que es el diablo, el mal espíritu. Dice que al final de esos 40 días, cuando Jesús sintió hambre, es decir, cuando él estaba débil, cuando estaba necesitado, es allí cuando vienen los malos pensamientos o viene, digamos, la invitación está al mal. Cuando todo va bien, pues pueden venir otras tentaciones. Entonces, eso hay que aprenderlo. Jesús nos enseña, mira, ten en cuenta que cuando estés un poco más deprimido, cuando estés un poco, cuando no estés con todo el buen día, pues es allí cuando el mal espíritu va a aprovechar. Después el diablo con Jesús usa la Biblia, usa la palabra de Dios. ¿Os habéis dado cuenta que va citando? El diablo conoce todas estas cosas también. Es un ángel. Eso no nos tenemos que olvidar, que es un ángel y por tanto muchísimo más inteligente que nosotros. Y entonces le dice, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, como provocando, ¿no?, la identidad de Jesús. También algunos comentaristas bíblicos y teólogos dicen que aquí el diablo intenta averiguar si esa persona tan especial como era Jesús de Nazaret, él intenta averiguar si ese es Dios, porque él no lo sabe. Dios no le ha dado ese conocimiento. Intenta averiguar si este es Dios. Luego, pues hay las otras dos tentaciones, son 3 tentaciones que apuntan, con esto termino y pasamos a las preguntas de los niños. Las tentaciones van, una, a nuestras necesidades humanas, naturales, nuestras necesidades físicas. La segunda tentación va a nuestras necesidades psicológicas. Por ejemplo, todos queremos sentirnos reconocidos. Queremos que si hacemos algo, pues al menos nos den las gracias, ¿no? Una necesidad buena, y pues todos tenemos esa tendencia. Y la tercera va a la parte más honda, que es la parte espiritual. Por tanto, aquí en estas 3 tentaciones están incluidas todas las tentaciones que el ser humano puede sufrir, ¿no? Porque es de una necesidad física, psicológica o espiritual. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos ayude. Si Dios mediante, el jueves vamos a intentar meditar antes de la Santa Misa un poquito más esto de las tentaciones, pero lo vamos a hacer con el texto, como hemos dicho, este taller bíblico, cada uno que traiga su Biblia o su Evangelio, y vamos a intentar profundizar un poquito más en cada una de estas tentaciones, que la verdad que es un manual de la lucha del cristiano contra el espíritu del mal.